Un acuerdo de $500 millones, de esos que redefinen una industria y catapultan carreras, no se perdió en una sala de juntas. No fue deshecho por abogados, saboteado por la competencia ni hundido por una crisis bursátil. Murió. En silencio. A 10.600 metros de altura, en el santuario de champán y cuero de la primera clase del vuelo 723 de Apex Air, operado por Celat Tapuba, de Nueva York a Chicago. Se esfumó por una simple tarjeta de embarque, un gesto desdeñoso con la mano y una lección de prejuicio que le costó el futuro a una aerolínea global. Esta es la historia de cómo un momento de profunda falta de respeto no solo causó un problema. Encendió un infierno que redujo a cenizas un puente de $500 millones. Damien Ayers no era un hombre que llamara la atención con su volumen. La imponía con su presencia. A sus 42 años, poseía una serenidad que a menudo resultaba más intimidante que cualquier arrebato. Vestido con un traje gris oscuro hecho a medida, cuyo precio probablemente superaba el salario mensual del agente de puerta de embarque que acababa de registrarlo. Se acomodó en el asiento 2A con la soltura de quien considera la cabina del avión una segunda oficina. Hoy no viajaba por negocios, algo inusual. Ethereum Dynamics, su creación y un gigante en el mundo de la logística impulsada por IA, podía funcionar de forma autónoma durante 48 horas. Volaba a Chicago para reunirse con el Dr. Alistair Finch, el profesor de astrofísica jubilado que había visto un talento especial en un joven becado del Southside y lo había guiado hasta el MIT. Era una peregrinación de gratitud, un viaje personal en medio de una vida de intensa competencia empresarial. La cabina de primera clase de la 321, el buque insignia de Apex Air, era un oasis de calma cuidadosamente diseñada. La iluminación era tenue, el aroma a toallas calientes y un ligero toque cítrico flotaban en el aire. El murmullo de las conversaciones se veía interrumpido por el suave tintineo de copas de cristal sobre bandejas de madera pulida. Damien asintió cortésmente a la azafata, una joven llamada Sara, cuya sonrisa parecía sincera, aunque algo cansada. ¿Le apetece algo de beber antes del despegue, señor? Preguntó con su voz, una melodía ensayada de atención al cliente. Solo agua, por favor. Sin hielo, respondió Damien con su voz grave, suave y pausada. Abrió su maletín, un delgado portafolio de cuero, y sacó no un portátil ni una tableta, sino un ejemplar de bolsillo, bastante usado, de las Meditaciones de Marco Aurelio. Era un hombre de contrastes, un magnate tecnológico que encontraba consuelo en la filosofía antigua. Mientras buscaba la página, observó a los demás pasajeros que iban subiendo. Una mujer con un corte bob rubio perfectamente peinado y una pasmina delicadamente colocada, ya tecleando en su teléfono. Un hombre mayor con una camisa de golf, que parecía recién bajado de un yate. Era el típico elenco de personajes de la parte delantera del avión. Todos eran miembros de un club silencioso al que habían pertenecido con una cuota de entrada, ya fuera por dinero, estatus o puntos de fidelidad. Sara regresó con su agua en un pesado vaso de cristal tallado. Aquí tiene, señor. Gracias, Sara, dijo él, fijándose en su nombre en la placa. Era una pequeña costumbre, una que había cultivado durante años, reconocer a la persona, no al uniforme. Su sonrisa se iluminó por un instante fugaz y genuino. Vio un destello de alivio en sus ojos, el agradecimiento de alguien acostumbrada a ser tratada como un mueble más. Estaba a punto de sumergirse en una sabiduría estoica cuando una nueva presencia entró en la cabina, perturbando la atmósfera plácida como una piedra arrojada a un estanque tranquilo.
El hombre tendría unos veintitantos años, con un corte de pelo a lo heredero, y esa confianza agresiva que proviene de nunca haber oído un «no» en su vida. Vestía un polo rosa salmón con el cuello levantado, vaqueros de marca y un reloj de oro que brillaba ostentosamente bajo las luces de la cabina. Hablaba en voz alta por teléfono, y una parte de la conversación resonaba en el silencio. «No», le dije a Chad, que ni hablar. «Si la valoración no es de 9 cifras, ni me lo traigas». «Sí. Sí, estaré allí a las 4. Diles que tengan el coche listo». Cerró el móvil de golpe y recorrió la cabina con la mirada, deteniéndose en el asiento vacío junto a Damien, el 2B. Luego, su mirada se dirigió fugazmente a Damien, una breve y desdeñosa mirada de arriba a abajo que se prolongó un instante de más. Damien lo sintió, la familiar evaluación instantánea, el sutil ajuste en los ojos del hombre. Era un lenguaje sin palabras, uno que Damien dominaba a la perfección desde siempre. El hombre, sin mirar el número del asiento, arrojó su bolsa de viaje sobre el asiento 2B y luego hizo un gesto impaciente a Sara, la azafata. «Oye tú. Estoy en el asiento 3D, pero este está vacío, ¿verdad? Prefiero no sentarme aquí». Sara recuperó rápidamente su sonrisa profesional. «Lo siento, señor, pero este es un asiento reservado para el descanso de la tripulación en los vuelos de conexión a Longer Hall, y no puedo cambiarlo de asiento hasta que sepamos si todos nuestros pasajeros de primera clase con billete han embarcado. Es la política del avión». El hombre dejó escapar un breve y agudo sonido de burla. «Política. Claro. Tráeme un whisky. Macallan 18 si lo tienes, y no lo ahogues en hielo». Se dejó caer en su asiento asignado, el 3D, justo detrás de Damien, refunfuñando entre dientes. Damien lo ignoró, pasando la página de su libro. La puerta de la cabina estaba a punto de cerrarse. El último pasajero, un hombre de negocios con aspecto apresurado, se apresuró a ocupar su asiento en la parte trasera de la sección de primera clase. La paz se restableció. Los motores comenzaron a arrancar con un zumbido bajo y potente. Damien sintió la familiar sensación de desapego que siempre sentía durante el despegue, una sensación de estar suspendido entre dos mundos. Un momento de tranquila contemplación antes del caos de la llegada. Se equivocaba. El caos ya estaba a bordo. Faltaban 10 minutos para el despegue cuando empezaron los problemas. No comenzaron con una explosión, sino con una tos vacilante, casi disculpándose. Damien levantó la vista de su libro y vio a Sara, la azafata, de pie junto a su asiento. Estaba pálida, y la sonrisa amable que lucía antes había desaparecido, reemplazada por una máscara de tensa ansiedad. Junto a ella estaba el jefe de cabina, un hombre de unos 50 y tantos años, de rostro adusto y cabello con canas. Su placa decía, «Señor Coleman». «Disculpe, señor», comenzó Sara, casi en un susurro. «Lamento mucho molestarle». Damien cerró el libro, sujetando la página con el dedo. «¿Hay algún problema?» El señor Coleman dio un paso al frente, con la postura rígida. «Señor, parece que tenemos un pequeño problema con nuestro sistema de reservas. Se ha producido un error». Pronunció la palabra «error», como si fuera algo desagradable que se viera obligado a pronunciar. «Espere». «Un error», repitió Damien con tono uniforme. «Sí. Parece que su asiento 2A tiene doble reserva», dijo Coleman, evitando la mirada de Damien y fijando la vista en un punto por encima de su hombro. «Es un fallo informático. Muy raro, pero sucede».
Damien sintió un nudo frío y lento en el estómago. Ya conocía esta escena. Se sabía el guión de memoria. Levantó su teléfono, donde se veía su tarjeta de embarque digital, emitida 24 horas antes. Mi tarjeta de embarque para el asiento 2A se emitió ayer, dijo con calma. Facturé en línea en cuanto se abrió la sesión. Fui el primero en hacerlo para este vuelo. También tengo la copia impresa que me dieron en la sala VIP. No es un fallo. Desde el asiento de atrás, el hombre de la camisa rosa salmón, Preston Holloway, dejó escapar un suspiro audible. Por Dios. ¿Qué pasa ahora? ¿Podemos despegar ya? Ah. Coleman lo ignoró, aunque un destello de molestia cruzó su rostro. Volvió a centrar su atención en Damien. Señor, lo entiendo, pero el otro pasajero tiene estatus de prioridad. Fue la primera grieta en la fachada. La historia del fallo informático ya se desmoronaba. ¿Estatus de prioridad? Preguntó Damien, arqueando ligeramente una ceja. Tengo estatus Apex Executive Platinum. He volado más de 3 millones de millas con esta aerolínea. No existe un estatus civil superior. ¿Quién es, entonces, el otro pasajero? Coleman apretó la mandíbula. Claramente no estaba acostumbrado a ser interrogado con tanta precisión. Señor, esa es información confidencial. El caso es que tenemos un pasajero con billete para este asiento. Necesitamos pedirle que se mueva. ¿Muévase dónde?, preguntó Damien, clavando su mirada en él. Este era el momento de la verdad. Sabía que no había otros asientos de primera clase. Había visto cómo se llenaba la cabina. La única opción era un cambio a una clase inferior. Coleman se aclaró la garganta. Tenemos un asiento muy cómodo para usted en nuestra sección de clase económica premium. Asiento 12B. Tiene espacio adicional para las piernas. Por supuesto, le reembolsaremos la diferencia y le ofreceremos. Te doy un bono de viaje por las molestias. $500. $500. La oferta era tan insultante, tan ridículamente insuficiente, que Damien casi sonrió. Había gastado más en el almuerzo ese día. No se trataba del dinero. Se trataba de que se violaba un principio delante de él, disfrazado con la más endeble excusa corporativa. Déjame ser claro, dijo Damien, bajando un poco la voz, pero sin perder un ápice de autoridad. Me estás pidiendo a mí, un pasajero ejecutivo platino con billete y facturado, ya sentado en el 2A. Que ceda mi asiento y me mueva a la parte trasera del avión por un fallo informático que ahora admites que en realidad se debe a la prioridad de otro pasajero. La franqueza de la pregunta hizo que Sara se estremeciera. Coleman, sin embargo, se irguió. Necesitamos el asiento, señor. Le pedimos su cooperación. La palabra, pedir, era una formalidad. El tono era una orden. Fue entonces cuando Preston Holloway decidió intervenir por completo en el drama. Se inclinó hacia adelante, con una voz que resumaba con descendencia. Mira, amigo, acepta el trato. Es un buen trato para alguien como tú. Entiendo que algunos no estén acostumbrados a volar en primera clase. No armes un escándalo. La frase quedó flotando en el aire, densa y venenosa. Alguien como tú. Damien giró la cabeza lenta y deliberadamente, y miró a Preston Holloway por primera vez. No se fijó en su llamativo reloj ni en su cuello levantado. Lo miró directamente a los ojos. Vio la engreída seguridad, la arrogancia inmerecida, el prejuicio casual que se apoderaba de su asiento.
Su traje, su mera presencia en esa cabina, era una anomalía, un privilegio que podía ser revocado en cualquier momento. Luego volvió la mirada hacia Coleman. Esta es su última palabra, señor. Si se niega a cooperar, me veré obligado a llamar a seguridad en tierra para que lo saquen del avión. No podemos retrasar este vuelo más. Era la amenaza definitiva, la diseñada para humillar e intimidar a cualquiera hasta la sumisión. Ser escoltado fuera de un avión como un criminal. Damien Hayes observó los rostros a su alrededor. Vio la certeza burocrática de Coleman, un hombre que seguía un guión que creía justificado. Vio la sonrisa de suficiencia y triunfo de Holloway. Y vio los ojos de Sara muy abiertos, con una mezcla de miedo y algo más, vergüenza. Sabía que aquello estaba mal. Apartó la mirada rápidamente, incapaz de sostenerle la suya. Una fría y clara determinación se apoderó de Damien. Había construido un imperio basado en la lógica, en ver el mundo no como deseaba que fuera, sino como era. Y en ese instante vio a Apex ser tal y como era. La decisión estaba tomada. No por ira, sino por cálculo. El tipo de cálculo que lo había convertido en multimillonario. Se desabrochó el cinturón de seguridad con un suave clic que sonó como un disparo en el tenso silencio. No será necesario, señor Coleman, dijo con una voz inquietantemente tranquila. Ha dejado usted perfectamente clara la postura de la aerolínea. Se puso de pie, recogió su libro de bolsillo y deslizó su maletín de debajo del asiento. Dio una última mirada. Preston Holloway, con una mirada indescifrable, se recostó en su asiento con una sonrisa victoriosa mientras se preparaba para reclamar su premio. Mientras Damien caminaba hacia la parte delantera del avión, se detuvo una fracción de segundo junto a Sara. Habló tan bajo que solo ella pudo oírlo. Lamento que te hayan puesto en esta situación. Acto seguido, sin mirar atrás, Damien Hayes, director ejecutivo de Ethereum Dynamics, el hombre que estaba a punto de firmar un contrato de $500 millones que revolucionaría la red logística global de Apex Air. Bajó del avión. La puerta del puente de embarque se cerró tras él con un fuerte golpe. El regreso por el puente fue surrealista. Los sonidos amortiguados de la terminal del aeropuerto se hicieron más fuertes con cada paso, sacando a Damien de la burbuja presurizada del avión y devolviéndolo al mundo real. La empleada de la puerta de embarque que lo había registrado antes levantó la vista, con una expresión entre confusión y alarma, al verlo acercarse desde la dirección equivocada. Señor, ¿está todo bien? Hubo un problema con los asientos, dijo Damien con el rostro impasible. He desembarcado voluntariamente. No esperó su respuesta tartamuda. Atravesó la puerta de embarque. Entre la multitud de viajeros y se dirigió directamente al Apex Air Admirals Club, el mismo salón donde una hora antes había disfrutado de un café en silencio. La recepcionista, una mujer formal llamada Brenda, lo reconoció al instante. Señor Hayes, bienvenido de nuevo. ¿Olvidó algo de camino al vuelo? Preguntó con una sonrisa ensayada. No, Brenda. Mis planes han cambiado, dijo con naturalidad. Necesito un lugar tranquilo para trabajar durante una hora. ¿Está disponible la sala de conferencias? Por supuesto, señor. Por aquí. Lo condujo a una pequeña sala acristalada al fondo del salón. Había una mesa pulida, 6 sillones de cuero y una intensa sensación de aislamiento. Al cerrarse la puerta, Damien sintió que el mundo exterior se desvanecía. No había ira, ni rabia fingida. Su pulso era estable. Lo que sentía era una claridad profunda y escalofriante.
No lo habían sacado del vuelo 723. Le habían dado un dato. Y ahora iba a actuar en consecuencia. Se sentó, dejó su maletín sobre la mesa y sacó el teléfono. Ignoró la docena de correos electrónicos que habían llegado en la última hora. Solo tenía 2 llamadas pendientes. Marcó el primer número. Sonó 2 veces antes de que contestara una voz profesional y nítida. Chloe, buenos días. Chloe Martínez era más que la asistente ejecutiva de Damien. Era el núcleo operativo de Etheria Dynamics, una mujer capaz de orquestar la logística multinacional desde su escritorio de pie con una eficiencia aterradora. Damien, pensé que estabas en el aire. ¿Está todo bien? Ha habido un cambio de planes. Todavía estoy en JFK, dijo. Escúchame con atención. Quiero que canceles mi reunión de mañana a las 4 de la tarde con Richard Sterling. Hubo una pausa en la línea. La reunión con Richard Sterling, el director ejecutivo de Apexer, era la culminación de 6 meses de duras negociaciones. Era la firma ceremonial del proyecto Skynet, el acuerdo de $500 millones para que Etheria Dynamics modernizara por completo el sistema logístico de carga y pasajeros de Apex con su revolucionaria IA. Era el mayor contrato en la historia de Etheria y un salvavidas para la aerolínea en apuros. «Cancélalo», pidió Chloe con incredulidad. «Damien, los contratos están listos. Toda la junta directiva viene para esto». «Lo sé», dijo Damien con voz monótona. «Cancela la reunión. Luego quiero que llames a nuestro equipo legal. Diles que envíen una notificación de rescisión al asesor jurídico de Apexer, con efecto inmediato. Cita la sección 4, subsección B del acuerdo preliminar, incumplimiento grave de los valores corporativos compartidos». Chloe guardó silencio durante 5 segundos. Conocía a Damien. Conocía sus estados de ánimo, sus gestos, su manera de tomar decisiones trascendentales con la calma de quien pide un café. Sabía que era mejor no discutir. Solo hizo una pregunta: ¿qué razón le doy a la oficina de Sterling para la cancelación? No hay motivo, respondió Damien. Solo diles que la reunión se cancela y que toda comunicación posterior debe dirigirse a nuestro departamento legal. Pronto lo entenderán. De acuerdo, Damien. Hecho, dijo ella con voz tensa, concentrada. Una cosa más, Chloe. Consígueme un asiento en el próximo vuelo a Chicago. Cualquier aerolínea. Menos Apex. Y reserva un coche con chofer para que me lleve a Newark o La Guardia si es necesario. No quiero salir de esta terminal. Ya estoy en ello. Te envío los detalles por mensaje en 10 minutos. Gracias, Chloe. Colgó. Eso era todo. Con una llamada de 2 minutos, había esfumado un acuerdo de $500 millones. Había roto una relación que se suponía que definiría la próxima década de su empresa y su socio. Se recostó en la silla y se quedó mirando la superficie pulida de la mesa, su reflejo mirándolo. Pensó en la mueca burlona de Preston Holloway. Pensó en la fría autoridad corporativa del señor Coleman. Pensó en los ojos asustados y arrepentidos de Sarah. No eran solo individuos. Eran un sistema. Coleman representaba la política rígida e irreflexiva. Holloway, la beneficiaria con derecho a todo. Y Sarah, la víctima colateral, la pieza involuntaria de una maquinaria que no podía controlar. Una aerolínea no solo vende transporte. Vende una experiencia, una promesa de servicio, seguridad y respeto.
Y lo que acababa de experimentar era una verdad fundamental sobre Apex Air. La tapicería elegante, el champán caro, la imagen de marca impecable, todo era una fachada. En el fondo, ante la disyuntiva de defender sus propias normas y complacer a una pasajera de cierto estatus, optaron por el camino más fácil. Eligieron humillar a una clienta fiel basándose en un juicio precipitado, una evaluación visual. El fallo informático fue una mentira para encubrir un prejuicio. Si eran capaces de tratar así a su pasajero de mayor categoría por un asiento, ¿cómo iba a confiarles la columna vertebral logística de toda su operación global? La IA que estaban comprando se basaba en la integridad de los datos y la confianza absoluta en el sistema. El incidente del vuelo 723 fue un dato crucial. Reveló que el sistema humano de Apex Air era fundamentalmente defectuoso y corrupto. Y no se construye un palacio sobre cimientos podridos. Su teléfono vibró. Era Choe. Vuelo 901 de Meridian Airways. Salida de La Guardia 1, 15. Asiento 1A. El coche le espera en la planta baja de llegadas de la Terminal 4. El conductor se llama Frank. Damien se levantó. Cogió su maletín y su libro. Salió de la sala de conferencias y pasó junto a la recepción. Gracias, Brenda. Que tenga un buen día. Dijo con la misma voz tranquila con la que había entrado. Mientras bajaba por la escalera mecánica hacia la salida, vio el panel de salidas. El vuelo 723 a Chicago figuraba ahora como retrasado. Se permitió una pequeña sonrisa, sin alegría alguna. Habían retrasado su vuelo para desembarcar a un hombre, sin saber que acababan de retrasar todo su futuro. En la sede corporativa de Apex Air en Fort Worth, Texas, la atmósfera era electrizante. Richard Sterling, el director ejecutivo de la aerolínea, de cabello plateado y bronceado perpetuo, recorría el ala ejecutiva con paso triunfal. El acuerdo con Eteria era la victoria que tanto necesitaba. Apex perdía dinero a raudales, lidiaba con una flota obsoleta y la feroz competencia de aerolíneas más ágiles y modernas. El proyecto Skynet era más que una actualización tecnológica, era un renacimiento. La inversión de $500 millones se recuperaría en 3 años gracias a las asombrosas mejoras en eficiencia que prometía la IA de Eteria. Las acciones ya habían subido un 15% solo con los rumores de la firma. Marta, exclamó a su sufrida asistente ejecutiva, es el champán en la hielera. Quiero el Dom Perignon, no la euforia. Hoy celebramos. Sí. Señor Sterling. Y el comunicado de prensa está listo para su aprobación final, respondió ella, entregándole una tableta. Estaba leyendo los párrafos cuidadosamente redactados, repletos de jerga corporativa como sinergia y cambio de paradigma, cuando su teléfono de escritorio emitió un pitido agudo e insistente. Era la línea roja, la conexión directa con sus altos ejecutivos. La agarró. ¿Sterling? Era David Chen, su jefe de asuntos legales. Richard. Tenemos un problema. La voz del hombre era tensa, desprovista de su habitual bravuconería. ¿Qué ocurre, David? No me digas que los abogados de Eteria han encontrado otra errata por la que quieren sacarnos hasta el último céntimo. Peor. Mucho peor. Acabamos de recibir una notificación de rescisión de contrato de su equipo legal. Richard Sterling congeló la tableta en su mano, sintiéndose de repente como un bloque de plomo. ¿Qué? ¿De qué hablas, rescisión? No pueden hacer eso. La firma es mañana. Sí que pueden, Richard.
Citaron el artículo 4, apartado B, incumplimiento grave de los valores corporativos compartidos. Es una cláusula discrecional, pero es inquebrantable. Básicamente dice que si creen que hemos actuado de una manera que contraviene fundamentalmente sus estándares éticos, pueden desistir. Sin penalización. Violación de valores. ¿Qué demonios significa eso? No hemos hecho nada. Comuníquenme con Damien Hayes ahora mismo. Sterling ordenó con voz firme, presa del pánico. Lo intenté, dijo David con voz sombría. Su asistente, una mujer llamada Choe Martínez, interceptó la llamada. Estaba, fría como el hielo. Dijo que el señor Hayes no estaba disponible y que toda comunicación futura debía canalizarse a través de su departamento legal. También informó a Marta que la ceremonia de firma de mañana quedaba cancelada. Sterling sintió que se le helaba la sangre. Esto no tiene sentido. Algo debe haber pasado. Algo grave. Comenzó a caminar de un lado a otro en su oficina. El ánimo triunfal de hacía unos instantes había sido reemplazado por una creciente ola de pavor. ¿Qué pasó hoy? ¿Bajaron nuestras acciones? ¿Filtró algo la competencia? ¿Qué? No lo sabemos. El aviso se envió a las 11:04 de la mañana, hora del este. Es increíblemente repentino. 11:04 am. Repitió Sterling, con la mente a mil. Se suponía que Hayes estaría en el aire a esa hora. Volaba a Chicago hoy en uno de nuestros vuelos, el 723 desde JFK. Dejó de caminar de un lado a otro. Un nuevo pensamiento terrible comenzó a formarse. David. Tráeme la lista completa de pasajeros y el informe del sobrecargo del vuelo 723. Ahora. El informe del sobrecargo. No me cuestiones. Solo hazlo y trae al jefe de atención al cliente a mi oficina ayer. 20 minutos después, la opulenta oficina de Sterling parecía una sala de guerra. El director jurídico y el vicepresidente de atención al cliente permanecían con semblante serio mientras Sterling miraba fijamente una tableta que mostraba el informe de vuelo presentado por el sobrecargo Coleman. Lo leyó una vez, luego una segunda, con los nudillos blancos. El informe era breve y profesional. El informe detallaba una pequeña disputa por un asiento, concretamente el 2A. Mencionaba un error del sistema y una reserva duplicada. Indicaba que el pasajero, el señor de Hayes, inicialmente se mostró poco cooperativo, pero finalmente desembarcó voluntariamente tras ofrecérsele una compensación. El vuelo se retrasó 22 minutos. La situación se resolvió siguiendo el procedimiento estándar de la compañía. Sterling levantó la vista, con los ojos muy abiertos por el horror. SR de Hayes, susurró. Comparó la información con el manifiesto. Hayes Damien. Asiento 2A. El silencio en la sala era absoluto. El vicepresidente de atención al cliente, un hombre llamado Bill, finalmente lo rompió. Dios mío, exclamó Sterling, con voz ronca y ahogada, incrédulo. Han echado a Damien Hayes de su asiento de primera clase. El hombre que tiene en sus manos el destino de toda esta compañía. Lo echaron del avión. ¿Pero por qué?, tartamudeó Bill. El informe dice que fue una doble reserva. ¿Quién era el otro pasajero? El dedo de Sterling recorrió la lista de pasajeros, su mirada escrutadora. Encontró el nombre, y el mundo se tambaleó. El otro pasajero, el que había terminado en la zona de asientos en disputa, era Preston Holloway. ¿Su sobrino?
El hijo arrogante y mimado de su hermana. Un chico al que le había concedido un estatus de élite por cortesía como regalo de cumpleaños. No, suspiró Sterling, desplomándose en su sillón de cuero. No, no, no. Conocía a Preston. Conocía la sensación de superioridad de su sobrino, su desdén por las normas que se aplicaban a los demás. La historia se armó en su mente con una claridad enfermiza. No hubo ningún fallo informático. No hubo doble reserva. Preston había querido un mejor asiento, había abusado de su poder y un sobrecargo de nivel medio, intentando apaciguar a alguien que creía que tenía contactos, había cometido un error. Una decisión catastrófica. Había optado por expulsar a un hombre negro, tranquilo y modesto, para satisfacer el capricho de un hombre blanco, ruidoso y con contactos. No solo había expulsado a un pasajero. Había expulsado a su salvador. Pónganme a mi sobrino al teléfono, ordenó Sterling con la voz peligrosamente baja. Y encuentren a ese sobrecargo, Coleman. Lo quiero en un avión a Fort Worth esta noche. Su carrera en esta aerolínea se acabó. Pero tengo la sensación de que esto es solo el principio. El tsunami había golpeado. Y Richard Sterling estaba de pie en la playa, observando cómo una ola de $500 millones se cernía sobre él, a punto de arrastrar a toda su compañía mar adentro. La opulenta oficina insonorizada de Richard Sterling, que normalmente se sentía como el centro de mando de un imperio global, se había convertido de repente en una tumba. La vista panorámica del área metropolitana de Dallas-Fort Worth parecía burlarse de él, un extenso testimonio de un mundo que en cuestión de minutos se le escapaba de las manos. La tableta que mostraba el informe del sobrecargo yacía sobre su mesa de caoba. El escritorio parecía un trozo de escombro radiactivo. Había construido a Apexer sobre una imagen cuidadosamente elaborada de prestigio y servicio impecable, una imagen que su propio equipo y su propio sobrino acababan de empapar en queroseno y prender fuego. Su primera acción nació de pura furia. Pulsó un botón de su consola. Marta, ponme a mi sobrino en mi línea personal. Ahora. La espera fue de solo 30 segundos. Pero se sintió como una eternidad. Cuando la voz de Preston Holloway sonó por el altavoz, estaba impregnada de la confianza inmerecida que Sterling ahora encontraba absolutamente repulsiva. Tío Rich. Oye, justo iba a llamarte. No te vas a creer el servicio de hoy. De primera. Un tipo estaba poniendo pegas por un asiento, y tu equipo lo manejó como campeones. 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 ¿Me cambiaron a su sitio? Sin rechistar. Tu nombre sigue funcionando, Magic. Richard Sterling cerró los ojos. La pura arrogancia ignorante de la afirmación fue un golpe físico. Se imaginó Damien Ayes, un hombre que inspiraba respeto en lugares a los que Sterling solo podía soñar con entrar, era descrito como un simple tipo. Respiró hondo para tranquilizarse, y su voz se convirtió en un gruñido bajo y amenazante. Preston, quiero que me escuches con mucha atención. El hombre con el que habías contactado era Damien Ayes. Hizo una pausa, dejando que el nombre resonara en el aire. Es el fundador y director ejecutivo de Etheria Dynamics, la empresa que tenía previsto firmar un contrato de $500 millones con nosotros mañana por la mañana. Un contrato que, desde hace 36 minutos, ya no existe. El silencio que siguió fue denso y absoluto. La alegre bravuconería del mundo de Preston se desvaneció, reemplazada por un horror creciente y nauseabundo que Sterling podía sentir incluso a través del teléfono. ¿De qué estás hablando?
La voz de Preston era una fracción de su fuerza anterior, un chillido de pánico. El hombre negro del traje, ese era él. Pero no dijo nada. Simplemente se fue. No tenía por qué decir nada. ¡Idiota!, rugió Sterling, golpeando con el puño. Sobre el escritorio, el sonido resonando en la habitación silenciosa. Bajó del avión y, con una sola llamada, dinamitó el acuerdo que iba a salvar a esta empresa. Nuestras acciones están a punto de no valer nada. Nuestro futuro se ha esfumado. Y todo porque no pudiste simplemente sentarte en tu asiento. Porque tenías que comportarte como el niño mimado y consentido que eres, y mi tripulación era demasiado estúpida o estaba demasiado intimidada para decirte que no. Pero yo no sabía quién era. Preston gimió, y las excusas empezaron a brotar. ¿Cómo iba a saberlo? Estaba ahí sentado. Coleman, el sobrecargo, él fue quien lo hizo. Se ofreció a cambiarlo de asiento, y tú lo dejaste. Sterling siseó. Te quedaste ahí sentado con una sonrisa burlona en la cara, viendo cómo sucedía. Tengo los informes preliminares, Preston. ¿Tienes idea de lo que has hecho? Esto no se trata de un jarrón roto o una multa de tráfico que tu madre pueda arreglar. Acabas de incendiar una empresa multimillonaria. El resto de la llamada fue un patético. Una cascada de disculpas, acusaciones mutuas y súplicas desesperadas. Sterling no escuchaba. Miraba por la ventana, imaginando la reacción en cadena ya en marcha, la reunión de la junta directiva con la prensa, los miles de empleados cuyos medios de vida ahora corrían peligro. Terminó la llamada sin despedirse, dejando a su sobrino ahogarse en las consecuencias de su propia arrogancia. Su rabia dio paso a una desesperación escalofriante y frenética. Despedir al equipo y repudiar a su sobrino eran gestos superficiales. Lo único que importaba era recuperar a Damien Hayes. Tenía que deshacer esto. Cogió el teléfono y marcó el número directo de Hayes, un número que le había costado semanas de cuidadosa labor de contactos conseguir. Sonó una vez, 2 veces y luego hizo clic. Hablaba Choe Martínez. ¿En qué puedo ayudarle? La voz era joven, increíblemente tranquila e impenetrable como una bóveda bancaria. Choe, soy Richard Sterling de Apex Air. Necesito hablar con Damien. Es un asunto de suma urgencia. Lo siento, señor Sterling, pero el señor Hayes no está disponible. Se encuentra en tránsito. Sé que está en tránsito. Por favor, no comprende la gravedad de la situación. Ha habido un terrible malentendido en uno de nuestros vuelos. No hay ningún malentendido, la interrumpió Sir Choe, sin perder un ápice de su profesionalidad, aunque de alguna manera su tono se tornó 10 grados más frío. El señor Hayes ha recibido toda la información que necesita. Como le informé a su asistente anteriormente, toda comunicación posterior debe dirigirse a nuestro departamento legal. Que tenga un buen día. La llamada se cortó. Atónito, Sterling comenzó de inmediato a redactar un correo electrónico. Tecleó, borró, reformuló y se angustió, con los dedos volando sobre el teclado. Vertió toda la contrición que pudo reunir en el mensaje. Explicando que el incidente fue resultado de una falla catastrófica del protocolo por parte de una tripulación deshonesta y del comportamiento abominable de un miembro de la familia al que personalmente responsabilizaría. Se ofreció a volar a Chicago de inmediato en su jet privado. Se reuniría con Hayes en la pista, en su hotel, en un callejón, donde fuera, a cualquier hora.
Se ofreció a duplicar la cláusula de donación caritativa en su contrato para otorgarle a Hayes el estatus vitalicio de Chairman's Circle, un nivel que ni siquiera existía oficialmente. Pulsó enviar con el corazón latiéndole frenéticamente contra las costillas. Durante 1 hora, no hubo respuesta. Entonces sonó una notificación de correo electrónico. No era de Damien Hayes. Provenía de un socio principal del bufete de abogados de Eteria. El mensaje era brutalmente conciso, desprovisto de toda emoción o cortesía. Sr. Sterling, el señor Hayes acusa recibo de su correspondencia. Nuestra postura, tal como se indica en la notificación de rescisión, permanece sin cambios. Consideramos este asunto cerrado. Por favor, absténgase de contactar al señor Hayes o a su personal directamente de nuevo. Se había acabado. Se había quemado un puente de $500 millones, y ni siquiera le permitieron hurgar entre las cenizas. A kilómetros de distancia, a 11.000 metros de altura, Damien Hayes no sentía nada de esta turbulencia. Estaba sentado en el asiento 1A del vuelo 901 de Meridian Airways. El contraste con su experiencia apenas unas horas antes era abismal. El auxiliar de vuelo, un hombre llamado George, era de una profesionalidad impecable, dirigiéndose a él por su nombre sin ser jamás obsequioso. El ambiente era de una competencia relajada. Damien no miraba su teléfono, aunque podía sentir las vibraciones fantasmales de la crisis que había desatado. En cambio, leía su ejemplar gastado de meditaciones. Su mirada se detuvo en un pasaje que había subrayado años atrás: la mejor venganza es ser diferente a quien te hizo daño. No había actuado movido por el deseo de venganza. La venganza era una emoción intensa y caótica. Su decisión había sido fría y lógica. Se trataba de una evaluación de riesgos. El incidente del vuelo 723 era un dato que revelaba una profunda decadencia cultural en Apex Air. Una empresa que descartaba sus propias normas y a un cliente leal y valioso. Para complacer a un pasajero caprichoso con supuestas influencias era una empresa con estructuras internas débiles. Una empresa que mentía sobre un fallo informático en lugar de admitir un error de juicio era una empresa sin integridad. ¿Cómo podía confiar el alma logística de su operación global, una IA que dependía de la absoluta integridad de los datos, a un socio cuyo factor humano era tan profundamente defectuoso? No podía. El potencial del factor humano para futuros fallos catastróficos era demasiado grande. No era nada personal. Eran negocios. Pensó en Choe, su imperturbable asistente. Ella afrontaría la tormenta con elegancia y firmeza. Pensó en su junta directiva, a quienes tendría que explicarles esto. No dudaba de que lo apoyarían. Había construido Eteria sobre la base de la confianza, y acababa de demostrar, de la forma más dramática posible, que no comprometería esa base por nadie. La pérdida del acuerdo con Apex fue un golpe financiero a corto plazo, pero una inversión a largo plazo en la marca Eteria. De vuelta en Queens, el caos del mundo le parecía lejano a Sarah. Su pequeño apartamento era su santuario, pero esa noche se sentía como una jaula. El recuerdo de la mañana se repetía una y otra vez en su mente. La serena dignidad de Damien Hayes. La arrogancia burocrática del señor Coleman. El rostro burlón de Preston Holloway y su propio silencio cobarde. Las últimas palabras de Hayes: lamento que te hayan puesto en esta situación, no fueron una absolución. Eran un reconocimiento de su impotencia, y eso dolía más que cualquier enfado. Había pasado años soñando con este trabajo de viajar por el mundo. La realidad eran turnos agotadores,
pasajeros difíciles y una presión constante para vender más y hacer cumplir normas que, como veía hoy, se aplicaban selectivamente. Sacó el manual del empleado y fue a la sección de valores corporativos. Palabras como integridad, respeto e inclusión la miraban fijamente desde la página brillante, una broma de mal gusto. El miedo le oprimía el estómago. Miedo a ser despedida, miedo a ser incluida en la lista negra del sector. Miedo a no poder pagar el alquiler o su enorme deuda estudiantil. El silencio era la opción segura. Bajar la cabeza, trabajar en su próximo vuelo y olvidar que esto había sucedido. Pero no podía. No podía olvidar la mirada del señor Hayes. No era solo decepción. Fue una resignación profunda y cansada, la mirada de un hombre que había visto esa misma escena repetirse 1000 veces, y su silencio la había convertido en cómplice. Era una pieza más en la maquinaria de esa injusticia. Consideró sus opciones. Recursos humanos lo encubriría. El sindicato sería lento y podría apoyar al jefe de cubierta en lugar de a ella. Nada cambiaría. La historia moriría y la injusticia se diluiría silenciosamente en el éter corporativo. A menos que ella encendiera la mecha. Con manos temblorosas, tomó su teléfono. Su pulgar se cernió sobre los contactos de las amigas de su madre. Pero los ignoró todos. Abrió una aplicación de mensajería segura y buscó un contacto que había guardado tras ver un documental unos meses antes. Michael Chen, periodista de investigación del Wall Street Journal, conocido por sus reportajes sobre la corrupción empresarial. El corazón le latía con fuerza en las costillas. Este era un punto de no retorno. Comenzó a teclear, un torrente de culpa y convicción reprimidas. Me llamo Sarah Jenkins. Soy auxiliar de vuelo de Apex Air. Hoy fui la azafata principal de primera clase en el vuelo 723 de JFK a ORD. Van a escuchar la historia de la cancelación de un contrato, pero necesitan saber qué pasó realmente. No fue un fallo informático. Fue un caso de prejuicio. Lo presencié todo. Adjuntó una foto de su identificación de auxiliar de vuelo para verificar su identidad, respiró hondo por última vez y pulsó enviar. Apareció la pequeña marca de verificación, indicando que el mensaje se había entregado. En el silencio de su apartamento, el sonido de esa confirmación digital se sintió tan fuerte y definitivo como una guillotina. La historia ya no estaba en manos de Apex Air. Ella se la acababa de entregar al mundo. La chispa que Sarah Jenkins había encendido en la tranquilidad de su apartamento se convirtió en un infierno en toda regla exactamente 48 horas después. Eran las 6 de la mañana de un miércoles cuando el Wall Street Journal publicó el explosivo artículo de Michael Chen. El titular era una obra maestra de devastadora simplicidad, un fanatismo multimillonario, como la expulsión de un pasajero de primera clase le costó a Apex Air un acuerdo tecnológico de 500 minutos. El artículo era un análisis quirúrgico de una cultura corporativa en decadencia. Con el testimonio demoledor de Sarah, cuyo nombre y cita se extendieron ampliamente, relataba todo el incidente con escalofriante precisión. Detallaba la mentira del fallo informático, la actitud desdeñosa de Pursa Coleman y los comentarios abiertamente prejuiciosos de Preston Holloway. Lo más impactante era el contraste entre las acciones de la aerolínea y la actitud tranquila y profesional de Damien Hayes, un hombre que, según fuentes internas de la empresa, tomó su trascendental decisión no por un arrebato de ira, sino como una respuesta calculada a una grave falta de integridad de marca. La historia no solo se viralizó, sino que explotó. A las 7:30 de la mañana,
Boicot conjunto a Apex era el tema más comentado a nivel mundial en X, antes Twitter. El hashtag no era solo una etiqueta, era un grito de guerra. Ex empleados descontentos de Apex comenzaron a compartir sus propias historias de terror sobre una cultura interna tóxica y clasista. Viajeros de negocios publicaron fotos de sus tarjetas de fidelización de Apex hechas trizas, jurando lealtad a la competencia. Los memes inundaron Internet, colocando los anuncios brillantes de Apex Air, que prometían un servicio superior, junto a citas del artículo. La opinión pública quedó grabada en la memoria colectiva. Apex Air no era solo una aerolínea con mal servicio, era una institución moralmente corrupta. Para el valor de mercado de Apex Air, el resultado fue una debacle. Cuando la bolsa de Nueva York abrió a las 9:30 de la mañana, el símbolo bursátil de la aerolínea, APX, no solo bajó, sino que se desplomó. Los operadores se apresuraban a vender mientras el precio caía en picado, en una caída casi vertical. En la primera hora de negociación, las acciones cayeron un 28%, una pérdida asombrosa de más de $1.200 millones en capitalización de mercado. El acuerdo de $500 millones que Damien Ayers había cancelado ahora palidecía ante el cataclismo financiero que su tratamiento había desatado. Obligado a actuar, Richard Sterling convocó una rueda de prensa de emergencia. Se plantó ante un atril frente a un grupo de periodistas hambrientos. Las brillantes luces de la televisión dejaban al descubierto las ojeras y el temblor desesperado en sus manos. Leyó una declaración preparada, repleta de las más vacías disculpas corporativas. Un profundo y sincero pesar por el desafortunado incidente. Un hecho aislado que no refleja los valores de Apex Air. Los reporteros fueron implacables. Señor Sterling, el artículo identifica al pasajero que ocupó el asiento como su sobrino, Preston Holloway. ¿Puede confirmarlo? ¿Influyó su parentesco en la expulsión del señor Ayers? Sterling tartamudeó, olvidando sus palabras cuidadosamente ensayadas. Este incidente se debió a un fallo en el protocolo por parte de un miembro de la tripulación que ya ha sido despedido. Estamos tratando el asunto internamente. Así que no niega la implicación de su sobrino, gritó otro periodista. ¿Es política de Apex Air dar trato preferencial a los amigos y familiares de los ejecutivos, incluso a costa de sus clientes más adinerados? No supo responder. Su evasiva era una admisión de culpabilidad. La rueda de prensa, que pretendía apaciguar los ánimos, fue como echarle gasolina al fuego. Parecía débil, deshonesto y completamente abrumado. Lejos de la tormenta, en la serenidad de los confines cubiertos de hiedra de la Universidad de Chicago, Damien Ayers caminaba junto a su antiguo mentor. El Dr. Alistair Finch, un hombre cuya sabiduría se basaba en las leyes inmutables de la física, miró a su antiguo alumno con preocupación. Vi las noticias, Damien. Dr. Finch, dijo con voz ronca. Están por todas partes. Están crucificando a esa aerolínea. Pero los medios de comunicación tienen una forma peculiar de cambiar de parecer. Vendrán a por usted después. Lo pintarán como un multimillonario vengativo que exageró. Damien se detuvo junto a un roble familiar, cuyas ramas le ofrecían la misma sombra que 20 años atrás. Déjalos, respondió con voz tranquila y pausada. No se trataba de una reacción emocional, Alistair. Era una conclusión basada en datos. Todo el modelo de negocio de Etheria se basa en la creación de sistemas impecables, lógicos y fiables. Nuestra IA analiza miles de millones de datos para predecir y prevenir fallos logísticos. Lo ocurrido en el vuelo 723 fue un dato más.
Me demostró que el sistema operativo humano de Apex es fundamentalmente corrupto. Prioriza el ego sobre el protocolo y la apariencia sobre la sustancia. Si mienten sobre un fallo informático para encubrir simples prejuicios, mentirán sobre un fallo en un sensor de carga o un registro de mantenimiento. El sistema no es fiable. Cancelar el acuerdo no fue una venganza. Fue una medida para mitigar el riesgo. Esa misma tarde, como para rematar su explicación privada con una declaración pública contundente, Ethereum Dynamics publicó su único comunicado oficial sobre el asunto. Fue una lección magistral de comunicación corporativa, sin mencionar ni una sola vez a Apexer, lo que solo lo hizo más devastador. En Ethereum Dynamics, creemos que la dignidad es un valor innegociable. El verdadero carácter de una empresa no se revela en sus declaraciones de misión ni en sus campañas de marketing, sino en cómo trata a cada persona dentro de su ecosistema. Solo nos asociamos con organizaciones que demuestran un compromiso inquebrantable con el respeto y la integridad, no como ideales a los que aspirar, sino como realidades operativas. Nuestro negocio se basa en la confianza. No comprometeremos ese principio. Bajo ningún concepto. El mundo empresarial aplaudió la declaración. Fue una poderosa declaración de valores que presentaba a Damien Ayes no como una víctima vengativa, sino como un líder decisivo y con principios. El golpe final llegó una semana después. En una jugada estratégicamente brillante y poéticamente justa, Ethereum Dynamics publicó otro breve comunicado de prensa. Anunció que la empresa había iniciado negociaciones exclusivas para implementar su revolucionaria plataforma logística. Su socio elegido fue Meridian Airways, la misma aerolínea que había trasladado a Damien a Chicago con una discreta y modesta profesionalidad después de que lo expulsaran de su vuelo de Apex. El mensaje fue brutalmente claro. El mercado respondió. Al instante, las acciones de Meridian se dispararon. Las de Apex Air, que luchaban por salir del abismo, se desplomaron. Damien Ayes no solo había castigado a una empresa por su falta de ética, sino que había premiado directamente a su competidor por poseerla. El infierno había hecho su trabajo. De Apex Air solo quedaron cenizas. 6 meses después, la calma volvió a la normalidad, revelando un panorama irrevocablemente transformado. Apex Air era la sombra de lo que había sido. Richard Sterling se vio obligado a dimitir por una junta directiva furiosa. La aerolínea, paralizada por las pérdidas financieras y con una marca manchada, se vio forzada a una liquidación, adquirida por un competidor mayor a precio de saldo. El nombre de Apex Air dejó de existir, una historia de fantasmas corporativa que se susurra en las escuelas de negocios sobre el coste de una sola decisión terrible. El señor Coleman nunca volvió a ser contratado por ninguna aerolínea importante. Preston Holloway se convirtió en un paria, su nombre sinónimo de privilegios. Sarah, la azafata, se convirtió en una heroína inesperada. Tras ser despedida de Apex por incumplir su acuerdo de confidencialidad, fue contratada de inmediato por la sede central de Meridian Airways como consultora para su nuevo programa de experiencia del cliente y ética laboral. Su valentía fue celebrada y se convirtió en una defensora acérrima de la protección de los empleados y la responsabilidad corporativa. Había perdido su trabajo, pero había encontrado su vocación. Damien Ayes y Ethereum Dynamics prosperaron. El acuerdo con Meridian Airways, si bien ligeramente inferior a la propuesta original de Apex, se cerró sin problemas. Fue aclamado como un nuevo modelo de colaboración, basado tanto en valores compartidos como en proyecciones financieras. La historia del vuelo 723 se convirtió en leyenda, en una fábula moderna.
No se trataba solo de un director ejecutivo que canceló un acuerdo. Se trataba de un hombre que, ante un prejuicio repugnante y familiar, se negó a aceptarlo sin más. No gritó ni armó un escándalo. Utilizó el inmenso poder que había construido paso a paso para responder no con ira, sino con contundencia. Le mostró un espejo a una corporación multimillonaria, y el reflejo fue tan grotesco que la destrozó. En su nuevo rincón desde su oficina con vistas a la ciudad, Damien a veces miraba el ejemplar desgastado de Meditaciones en su estantería. Recordaba la sensación en aquel asiento de primera clase, la silenciosa humillación, la ira contenida y el momento de absoluta claridad que le siguió. Había aprendido de los estoicos que no se puede controlar lo que sucede, pero sí la reacción. Su reacción le había costado la existencia a una empresa y había cimentado su propio legado, demostrando que, al final, lo más valioso no es el dinero ni el estatus, sino la firme convicción de defender los propios principios, sin importar las circunstancias. La historia de Damien Hayes y Apexer es un poderoso recordatorio de que las decisiones más importantes en la vida y en los negocios no siempre se toman en una sala de juntas. A veces, se toman en un momento de profunda falta de respeto. Demuestra que la integridad tiene un precio, y para Apexer fue una lección de $500 millones. No se trataba solo de la experiencia de un hombre. Se trataba de las batallas silenciosas que se libran a diario contra los prejuicios y la indignidad, y del increíble poder de mantenerse firme en los principios. Si esto sí te ha conmovido esta historia de justicia y la silenciosa fuerza de la convicción, ayúdanos a compartirla. Dale a me gusta para que lo sepamos. Comparte este video con quien necesite escucharlo y, sobre todo, suscríbete a nuestro canal para ver más historias reales donde los principios valen más que las ganancias. Únete a nuestra comunidad y sigamos contando las historias que importan. Gracias por vernos.